Hace 2 martes creo que es. Bueno, no me acuerdo. El- y bueno, vinieron dos feriados consecutivos, no pudimos pasar clase. Y quedamos en este ejercicio, ¿no? Queremos eliminar la recursión a izquierda, ¿no? Recuerden que cuando una o más secciones empieza con el no terminal, o sea, con los no terminales son los que están antes de la flecha, los no terminales son los que están antes de la flecha. Y bueno, nos topamos con este ejercicio. Y bueno, lamentablemente no pude continuar. Y era nuestro último ejercicio, de verdad, de, de esta tanda, ¿no? Para saber cómo quitar la recursión izquierda. ¿Cómo eliminamos eso? ¿Alguna idea? ¿Lo solucionaron? ¿Cuál sería la respuesta, digamos, a este ejercicio? ¿Ninguna? Se puede utilizar la fórmula, ¿no? Pero es más fácil darse cuenta que después del S, bueno, voy a ir a la pizarra nomás, creo que ya no hay más jóvenes que se están introduciendo. A ver, voy a ir a la pizarra. Piensen un poquito, no es que hay que hacer el caso base primero, ¿eh? Primero el caso base. Y luego hay que hacer cuántas veces lo que hacía, ¿ves? Solución 1, ¿no? Solución 1. Hay que hacer el caso base. Y luego lo que está al ladito de S, esto hay que hacerle un iterador, ¿no? ¿Verdad? Que se haga muchas veces. Entonces hacemos, digamos, S1. Vamos a hacerlo puro fórmula. S1, lambda, S1, lambda. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Sí. Ahora, saquemos las cuentas. Nunca se pone un lambda antes de un pero bueno, no hay problema, así nos dio la fórmula, ¿no? Por ser el formulario nosotros, ¿no? Ser formuleros, como en mi tiempo se decía, ¿no? Sacaba la fórmula y lo ponía el resultado, ya está. ¿Esto qué genera, jóvenes? ¿Esto qué me genera? ¿No? ¿Se perdieron? S1, a ver, anotemos. S1 genera n mayor o igual que 0 lambdas, ¿no? Lambdas. Claro, porque eso hemos hecho, pues queremos que lo que está al ladito de S, o sea, nada, lambda, se vaya a un iterador. O sea, primero el caso base y luego el iterador. Bueno, si este genera n mayor o igual que 0 lambdas, ¿qué obtenemos? Tendría lambda concatenado con lambda, etcétera, ¿no? Lambda. ¿Qué es todo esto? Lambda concatenado con lambda, concatenado con lambda, hasta lambda. ¿Esto qué me da? Lambda. No. Claro. Acuérdense que lambda, si quieren verlo, es como una cadena vacía, ¿no? La cadena vacía, si yo la concateno n veces, sigue siendo lambda. Entonces aquí hay n mayor o igual que 0. Por tanto, S1 es lo mismo que lambda. S1 es lo mismo que lambda. ¿Saben qué? Yo podía haber sacado, digamos, resultado ahí, ¿no? Pero bueno, ya lo hice. Entonces, la solución queda así, ¿no? No la solución final, ¿no? La BNF queda así, ¿no? La BNF queda así. ¿Cómo queda así? ¿Qué está haciendo? Lo estoy copiando de acá. De S1, pero S1 hemos determinado que es lambda. S1 es lo mismo que nada. Ahora, reemplazando, si no ven la expresión, reemplazando, digamos,
S1 en S. Entonces me queda S, B, un lambda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? S1 me dice, S1 es lambda, me dice. ¿No? S1 es, entonces agarro lambda y lo reemplazo acá. Ahora, B concatenado lambda, ¿qué sería? Aquí concatenamos. B, no, simplemente B. Si ustedes quieren tomar esa solución, ¿no? Pero no es nada del otro mundo, facilito, nos damos cuenta que el único, S si va, se va a llamar a S, algún día tiene que llamar a B. ¿Sí? Otra solución podría ser simplemente así, ¿eh? mirando el árbol, ¿no? Solución 2, ¿no? Usando el árbol, ¿no? O sea, solamente para mirar nomás, ¿no? Solución 2 usando el árbol. Entonces se encuentra, jóvenes, no hay nada que acompañe a la recursión, solo se llama nomás y queda al final hasta aquí, ¿no? Pero todos en el árbol podemos ver su comportamiento. En el árbol, entonces, veamos el árbol, un ratito no voy a borrar la gramática. Entonces yo tengo S, ¿no? Digamos, si escojo, no importa que escoja caprichosamente S otra vez, S, ¿no? Voy por la primera sección. Estoy siguiendo por la primera sección. Pero algún día, jóvenes, tengo que coger la segunda sección. Entonces me queda B. Aquí cogí ya la segunda sección. Por donde lo vean, S siempre me genera B. Entonces digo, esta gramática, esta producción me genera, veo qué genera primero y ahora la reescribo, ¿no? Entonces, por tanto, S es B. O sea, me estoy llamando recursivamente a mí mismo, pero llego hasta B. ¿Muy bien? ¿Preguntas? ¿Se entendió, jóvenes? O sea, hicimos dos maneras, ¿no? Uno utilizando formulero, digamos, utilizando la fórmula, y otra usando un poquito nuestra experiencia como informático, ¿no? Si se llama SSS recursivamente, muchas veces solo va a llegar al caso base, ¿no? Y después el caso base, cuando haga return, no tiene lambda, no tiene nada, tiene lambda para hacer después. O sea que queda B, ¿no? Queda B. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Está bien? Ingeniero. Ok, hemos logrado, digamos, hacer, yo creo que todos los posibles casos. Si ustedes miran los videos anteriores, van a ver que hemos hecho prácticamente todos los posibles casos. Yo recuerdo, bueno, una de las cosas que me llamaba la atención cuando usaba un compilador, me estoy hablando hace mucho tiempo, ¿no? Cuando tenía la edad de ustedes, Dios me decía, cuando me faltaba un paréntesis, yo decía, ¿cómo rayos sabe que me falta un paréntesis? Es decir, ahorita vamos a ver el equilibrio de paréntesis, ¿sí? Entonces, ya pasó solamente cuando ustedes escriben en el lenguaje de su preferencia, Java, Delphi, no sé, y le falta un paréntesis, obviamente uno le dice, no, aquí falta paréntesis, le dice, no, expecte, le dice, no, paréntesis, expecte, se está esperando un paréntesis. Y uno dice, ¿cómo sabe este tipo? O un corchete, digamos, ¿no? ¿Cómo sabe que me falta un paréntesis? Oye, yo me quedé con eso, ¿no? Es decir, ¿cómo sabe este tipo que me falta un paréntesis? Y lo veía yo como, ¿será inteligencia artificial? Decía que en nuestro tiempo todavía la inteligencia estaba en pañales, ¿no? Pero no, en ningún momento había eso, ¿no? Es solamente técnica que tiene que ver con la BNF. ¿Sí? Entonces vamos a ver el equilibrio de paréntesis, ¿sí? Entonces, ya vimos lo que es una gramática LL1, hagamos algunas aplicaciones, ¿no? Algunas aplicaciones de la BNF, ¿sí? Entonces, algunos puntos específicos, digamos, ¿no? Vamos a descubrir más adelante que la recursión a izquierda, ¿no? Es más poderosa que la recursión a derecha. Como dice,
yo mirando esa película que se llama, ¿cómo se llama? La Guerra de las Galaxias, ¿no? Solamente para ustedes muy bien, el lado oscuro de la fuerza, digamos, ¿no? El lado oscuro, nadie quiere la revolución izquierda, ¿no? Bueno, se puede programar. Pero lo interesante es que la revolución izquierda es más poderosa, jóvenes, que la revolución derecha. Vamos a ver el equilibrio de paréntesis. De paréntesis o similares, ¿no? O similares. Comentario, profe, no lo entiendo. O sea, que esté bien equilibrado, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo abro dos paréntesis, tengo que cerrar dos paréntesis. ¿Qué sé yo? Ahí hay varios, ¿no? Varios símbolos de auxiliares. Pero si abro un corchete, por decir puntito, aquí hay unas cosas que no sé qué son, pero tengo que cerrarlos los tres. Tengo que cerrarlos los tres. O sea, si yo los abro, los tengo que cerrar. Entonces, seguramente por eso le ha pasado alguna vez, les ha pasado alguna vez que están escribiendo en su lenguaje de programación alguna fórmula que ustedes encontraron, qué sé yo, i por 3 menos 1, entre paréntesis, eso multiplicado por h por tanto, y paréntesis de paréntesis, ¿no? Y vimos que no, al final, cuando nos aparece un errorcito, ¿no? Pucha, nos faltó cerrar un paréntesis. Entonces nos preguntamos, ¿cómo rayos sabe el compilador que me falta un paréntesis? Solo por comentarles, jóvenes, este fue un verdadero dolor de cabeza. Un verdadero dolor de cabeza para las primeras personas que hacían compiladores, jóvenes, que hicieron el famoso Fortran, ¿no? El lenguaje Fortran fue el primer lenguaje de programación prácticamente. Y claro, ellos no tenían técnica, jóvenes, no tenían técnica, hacían a lo que sea, digamos, ¿no? Como decimos acá, a lo que te criaste, digamos, ¿no? Agarró y se puso a programar lo más directo. No tenía una arquitectura como la tenemos nosotros. Queremos agradecer por eso. Tenemos una arquitectura y además tenemos técnicas, ¿no? Para hacer todo esto. Joven, el compilador, ¿ustedes saben qué es la palabrita cohesión? La palabrita cohesión en software. Yo he visto, a veces estoy de jurado en las tesis y veo que algunas personas le preguntan, no, pero tiene muy alta cohesión, le dice con tal cosa. Dice, ¿no? ¿Han visto ya software 1, software 2? No, todavía. ¿Perdón? Todavía. Ah, todavía, ¿no? Son quinto semestre. A veces nosotros, jóvenes, sin querer queriendo, creamos un módulo, pero digamos clase, ¿no? Una clase que depende de la otra. Pero el detalle, está bien, ¿no? Tener una subclase, digamos, para, si quieren una clase que nos sirva de ayuda, por supuesto, no estoy diciendo que no. Eso es común. Pero que a veces una clase, digamos, disculpen el ejemplo, contra idiota que le voy a hacer, idiota. Una clase pila, digamos, que sabemos que trabaja con pila, ¿no? Se hace el comportamiento, que es un comportamiento que se llama LIFO, ¿no? Y otro comportamiento que se llama FIFO, que es la cola. Y de pronto la clase pila depende de la clase cola, siendo que fueron creados para propósitos diferentes, digamos, ¿no? Entonces la clase pila, digamos, depende de algún método de la clase cola. Claro, nosotros como programadores estamos tranquilos porque cuando se hace nuestro software, el class pila depende de class cola. Le digo, cuando hacemos nuestro software, estamos seguros que nuestro software va a irse con las dos clases, class pila y class cola. ¿Hasta ahí se está entendiendo? Digamos, un método de la class pila, por favor, sé que estoy hablando macana, ¿ok? Solamente es como un ejemplito. Digamos que el pop de la class pila depende de un método que está en la class cola. O sea, llama a ese método que está en la class cola. Siendo que la class pila y la class cola fueron escritas en forma para trabajar en forma independiente, digamos, ¿no? Una de la otra.
Yo sé que de repente, pero ¿qué está hablando Macana? No ha visto con una pila de pelo en una cola. Es solo un ejemplo, por favor. Es solo un ejemplo. Entonces decimos que la pila está muy cohesionada con la cola. Tiene un nivel de cohesión alto, ¿no? A veces no es posible eliminar la cohesión, ¿no? Pero hay que minimizarla. Yo sé que en este caso, haciendo una clase pila y una clase cola, la una no tiene nada que ver con la otra, entonces su cohesión es cero. O sea, vos vivís tu vida y yo vivo mi vida. La cohesión es cero. ¿No? Entonces, en una de las cosas más interesantes que he visto, jóvenes, en el compilador es la cohesión entre los módulos, jóvenes. Es impresionante y que se hace hasta nivel de diagrama de transiciones, se hace hasta nivel de las BNF. Es decir, no hay otro, yo he dicho, es excelente lo que hizo Baku Sinaur, por eso se llama BNF, para hacerlo interesante. Bueno, me gustaría haberlos conocido, de verdad, y darle la mano a estos tipos. El profesor de compilador siempre los mencionaba, ¿no? Y los alababa, según él los conoció. Pero bueno, entonces, es fácil, jóvenes. Si una sección, recuérdenlo a este viejito, si alguna vez escriben alguna fórmula para su sistema, alguna cosita así. Si una sección de la BNF, esto no tiene cohesión con nadie, si una sección de la BNF abre, digamos, puede ser corchete, paréntesis, ya ver, lo que sea, no importa, abre un paréntesis, esta sección lo debe cerrar. Esta sección lo debe cerrar. Digamos que no tenemos este copiecito comentando el profe. Además, este copiecito necesita un ejemplo, claro que sí. Ahora, hagamos a lo que sea, digamos. ¿Sí? A ver, nos dicen lo siguiente, a ver. Digamos que nos dan este ejercicio. Vamos a hacer dos soluciones, una mala y una buena. Una sin usar el copiecito y otra usando el copiecito. Escriba una BNF, a ver. Escriba una BNF-S, una BNF-S, que se llame S la BNF. Ustedes saben que así se va a llamar el símbolo inicial. Que genere un ID rodeado de paréntesis equilibrados. Claro, es decir, equilibrado que la cantidad de paréntesis que están a la izquierda es igual a la cantidad de paréntesis que están a la derecha. ¿No, verdad? Claro, por eso que nos sale error cuando nosotros escribimos, porque los paréntesis no están equilibrados. Muy bien. Entonces, no le entiendo la pregunta. Por ejemplo, queremos esto. Por ejemplo, queremos que esté cero o más paréntesis. ¿Okay? Cero o más paréntesis. Un identificador solito, no pasa nada. O puede ser así. O sea, el ID es una excusa nomás, jóvenes, para que decir que lo que está dentro de los paréntesis, hay algo dentro de los paréntesis, nada más. O sea, el ID es excusa nomás para ponerlo ahí, solamente tenemos que equilibrar los paréntesis. Digamos, aquí tiene cero paréntesis. Aquí un paréntesis, aquí voy a tener, abro dos paréntesis y lo cierro. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Tres paréntesis, etcétera, ¿no? Esto más lo hago, ya no quiero aburrirlo. Dos, tres paréntesis, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, muy bien. Veamos la primera solución. Entonces, no tenemos este copiecito y queremos solucionar. Entonces vamos a decir acá, solución 1. Bueno, yo digo a cualquiera se le ocurriría esto, si no tiene el copiecito. Qué sé yo, aquí hacer paréntesis, qué sé yo, paréntesis abiertos y de paréntesis cerrados. Para que no se confunda con el nombre del papel. Este es paréntesis abierto, paréntesis cerrado.
A ver, ahorita me van a entender. ¿Qué paréntesis abierto? ¿Saben qué? Están siendo bastante antididácticos. A ver, es que a nuestro editor le llamamos más, ¿no? Más paréntesis abierto y de más paréntesis cerrado. Ahora sí. O sea, más paréntesis abierto es mi iterador de paréntesis, nada más. Entonces, abrimos paréntesis abierto más paréntesis abierto o lambda. No se vaya a perder, por favor, este es el token, ¿no? Este es el token. Este es el token. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aquí estamos usando nuestro pokecito, ¿no? La recursión a cola. Abrimos paréntesis y lo que estamos, recuerden que era ID más ID, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí lo que estamos haciendo es 0 más paréntesis abierto. Y lo mismo, más PC sería cerrar paréntesis, más paréntesis cerrado, con lambda. ¿Se entiende estas dos acá? Estos dos iteradores, digamos, dos que dan recursión ahí. Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Entonces, esta sería nuestra solución 1. ¿Estaría bien? No. No hay forma de controlar que sea la misma cantidad de paréntesis abiertos y cerrados. Correcto. No hay forma de controlar que haya más paréntesis abiertos que más cerrados. Eso está mal. Solución 1, mal. Mal. Lo que dice nuestra compañera es cierto. ¿Sí? No hay forma de controlar. No hay forma de controlar. Voy a repetir lo que dijo ella. No hay forma de controlar que los paréntesis abiertos sean iguales a los paréntesis cerrados. ¿Sí? Entonces no hay forma de controlar eso. Y muy fácil, podemos verlo acá, digamos. Podemos ver que nosotros reconocemos, o sea, esta es nuestra BNF, nosotros estamos reconociendo algo que no queremos. Entonces, por ejemplo, reconocemos, no sé, reconocemos esto, por ejemplo, un paréntesis con dos cerrados, o al revés, digamos, lo de menos la cantidad de paréntesis. Reconocemos esto y lo podemos probar, ¿no? Con la gramática. Por ejemplo, escogemos acá más PA, a ver, a izquierda se ve más PA y D más PC. Claro, no nos perdamos, estoy haciendo el análisis sintáctico. Ese tiene una sola sección, entonces estoy condenado a seguir esa sección, no hay más. El único toque es acá. Ahora me voy a más PA. ¿Qué sección escojo? ¿La primera o la segunda? Para reconocerse allá. Escojo la primera, ¿verdad? Entonces escojo la primera, tengo un toque, ¿no? El paréntesis abierto, más PA. Claro, y aquí cogería lambda, ¿no? Para que cuando lea las hojas de izquierda a derecha pueda ver la frase, ¿no? Más PC tiene lo mismo. Escojo ahí, luego más PC, escojo la segunda sección. La segunda sección, ¿no? Bueno, ahí también haría lo mismo. Escogería la segunda sección y nada, ¿no? He hecho algo un poquito rápido porque yo sé que ya lo saben hacer. Aquí está. Y podemos ver que la luz se cierra y reconoce esa frase. Donde hay más paréntesis al lado se cierra. Entonces quiere decir que el parser reconoce la frase. No se queda colgado, digamos, ¿no? Entonces, el árbol reconoce esa frase, estamos reconociendo lo malo. Solo debemos reconocer lo bueno. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bueno, lo que hay que hacer es que se haga algo recursivo, no me queda otra, pero más sencillo. Miren así. Solución 2, vamos a ver.
buena, digamos. Esta sería buena, ¿no? Entonces, tenemos acá S, S, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Paréntesis, como se va a llamar así mismo, S o ID, ¿no? Porque puede estar sin paréntesis el ID. Y en este caso, claro, apalancando mismo S, pero no debería hacerlo con más producciones. Pero ahí lo tenemos, miren. Ahí lo tenemos. Entonces, aquí, esta sección abre paréntesis. Entonces, veamos el copy protocolo. Esta sección abre y cierra. Y cierra el paréntesis. Ese es el truco, entonces. Si una sección abre, lo cierra. Es decir, vos sección, abriste, vos lo cerrás. Y si no lo cierro, nos fregás a todito. Nos hace poner 0. Vos abrí, si vos abrís, vos cerrás. Y ahí está el detalle. ¿Se entendió, ¿no? A ver, veamos si lo reconoce, digamos, la buena. A ver, pongo una buena. Se pone una mala, a ver, no vamos a caer. Por ejemplo, podemos reconocer esta frase, ¿no? Dos paréntesis y de paréntesis. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, ¿no? Nos vamos por la primera sección. Paréntesis. S. Paréntesis. Ah, no, pero ese fue no terminal y yo. Como si no se un toque. Ahí está. Entonces, ya a la primera nos damos cuenta, Bone, que ya lo está cerrando. Lo abrió y lo cierra. Entonces, si le llamamos a ese otra vez, va a abrir y cerrar, como lo podemos ver acá. Entonces vamos a hacer paréntesis abierto, S, paréntesis cerrado, ahí está. Bueno, y este obviamente ustedes lo pueden ver, que es el ID. Entonces, ese es el truco. Entonces, cuando yo vi esta parte y dije, ¡ah, caramba! No habían sido gente extraterrestre la que hizo esto. El que hizo manejar un lenguaje que se llama BASIC, ¿no? Recién había aprendido a programar. Y era una computadora Atari. ¿Saben cuánto de memoria tenía? No la van a creer. 32 kilobytes. Su RAM. 32 kilobytes. Y memoria por algo de 64. Muy bien. Ok. ¿Quedó clarito esto? ¿Está bien? ¿Está fácil? Sí, se entendió, ingeniero. Ok. Entonces recuerden, algo a equilibrar, si vienen en el examen o en el problema que tengamos, hay que abrir y cerrar en la misma sección. Ese es el viejo truco que funciona, ¿no? Funciona. Ok. Digamos, para los paréntesis, un dolor de cabeza, ¿no? La gente que hacía Fortran, porque Fortran, ellos solo querían usarlo como fórmula, ¿no? Y un pequeño ciclo, ¿no? En un pequeño ciclo, recuerdo, hice una teoría de computabilidad, yo no estaba vivo todavía, no creo que soy tan viejo, pero había una teoría de computabilidad donde decía que el if con su else, ¿no? ¿O no? El if, el while y la asignación era suficiente para generar cualquier código. Y es verdad, jóvenes, es verdad. El ciclo while con el if, con else o no, ¿no? Y la asignación, ¿no? X igual a una expresión, era suficiente para generar cualquier programa. Tiene una teoría de computabilidad basada también en una tesis de Church y también que tiene que ver con llegar un poquito hasta Alan Turing, ¿no? Pero digamos, todo eso generó el lenguaje Fortran, ¿no? Hacerle un if y hacerle un ciclo, ¿no? Que no necesariamente era while, digamos. No era while, era un do. Ok. Pero
se le vino, como era un traductor de fórmulas, ellos querían jóvenes, solamente en un principio nació para hacer fórmulas. O sea, es decir, tener una expresión acá, digamos, hacer x igual, no quiere trabajar. Es decir, ya estoy grabando, x igual a 2 por 10 menos 1, que dividido entre 3 por x más 5, y todo eso multiplicado por, no sé, déjame inventar. O sea, esto querían hacer ellos. Esto querían hacer. Es decir, que se escribe en modo texto y nosotros seamos capaces de interpretarlo o ejecutarlo. ¡Wow! Para empezar, ahora lo hacían y ya, después en algunos casos ya no funcionaba. Entonces parchaban. Iban a su código y parchaban. Ya, ¿qué pasó? Lo que pasa es que tal cosa. Iban, lo modificaban. Funcionaba bien hasta que le ponían una fórmula grande, ¿no? Una fórmula grande o los paréntesis, ellos lo odiaron los paréntesis. Odiaban los paréntesis. Una Disculpe, solución ingeniero, buena. faltan unos minutos. Ay, perdón, 5:32. Ok, termino esta vez. Muchas gracias. Y muy amable, ¿verdad? Ni me fijé en 5:24. Y había entonces había esa partecita, ¿no? De las expresiones. Y odiaron los paréntesis. Una solución vino de un polaco, un matemático, Lukowiak, ¿no? Que se llama notación RPN. RPN. Yo a mis alumnos de Estudiatos 1, ¿no? Cuando les hacía hacer eso, ¿no? La evaluación de fórmulas con el sistema RPN. Notación posfija se llama. Bueno, se lo hizo y funcionó. Hasta el día de hoy, bueno, digo hasta el día de hoy, ¿no? Pero yo creo hasta final del siglo pasado algunos compiladores todavía usaban la solución RPN. Pero jóvenes, la mejor solución vino de las gramáticas, ¿sí? Entonces vamos a ver acá, gramática, y corto el zoom, gramática de las expresiones aritméticas. Más conocido como SPRING. Lo voy a botar. Recuerden, expresión es aritmética, ¿no? Expresión es aritmética. SPRING es para las expresiones booleanas. Es una convención no escrita, ¿no? Una convención no escrita, pero si ustedes buscan SPRING en su navegador, van a ver que salen expresiones aritméticas. Ok, cortamos ahora y nos vamos a conectar. Te podemos pasar un poquito más. Y a ver si puedo terminar las expresiones aritméticas y cortamos, ¿no? Por razones de salud no puedo extenderme toda la clase, ¿no? Pero voy a aprovechar que no hay gente atrás, así que vamos a completar con las expresiones aritméticas. Entonces lo cortamos y volvemos a conectar. Cortamos entonces somos 17. Cortamos en 3, 2, 1, 0. Un ingeniero, ¿no? Que está haciendo un compilador. Escribe la BNF. Pero él no se fija, digamos, si su gramática está en LL1 o no. Es decir, si yo le pido un examen, o como van en el práctico, escriba una gramática para tal cosa. Entonces, no tienen ustedes por qué dejármela en LL1, es decir, que no tenga factor común izquierda, sus producciones, y no tenga recursión izquierda. No, jóvenes, no. No. Cuando uno escribe una gramática, no se fija en esos detalles. ¿Ok? Él no se fija, no nos fijamos en esos detalles. De que estamos, que nuestra gramática tiene que estar sin recursión izquierda y nada. Cuando uno escribe una gramática, no se fija en esos detalles. Claro, porque después la puede arreglar. Cuando ya quiera programarla, le va a quitar la recursión izquierda, el factor común izquierda y la recursión izquierda. En este caso, una solución que es conocida por todo el mundo, nadie se lo tiene la autoría, porque a cualquiera se le puede haber ocurrido, es utilizar una recursión izquierda, ¿sí? Quiero que por favor lo entiendan en un árbol cómo funciona la recursión izquierda, ¿sí? Vamos a hacerlo enseguida.
Lo hacemos ya con la gramática de las expresiones aritméticas. Muy bien. Tenemos un pequeño problema nosotros, jóvenes, en las expresiones. Si todos los operadores fueran de la misma prioridad, nosotros no tendríamos ningún problema en escribir la gramática con recursión de cola. Se la puede hacer con recursión de cola, pero tiene sus problemas. Hay muchas cosas más a trabajar. Entonces, por ejemplo, todos sabemos qué es esto, ¿no? Como yo he visto, curiosamente, en mis grupos de chat, que no son sino del grupo obviamente, de ingeniería, ¿no? El grupo de ingeniería, así grupos sociales, digamos, ¿no? De amigos del barrio, cosas así, que dicen, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es el resultado de esta expresión? Le ponen por con la X, ¿no? En vez del asterisco. Y no lo hagan crear, bueno, mucho dice 3 más 5, 8. 8 por 8, 64, porque no son del área, ¿no? No son de nosotros. 3 más 5, 8. 8 por 8, 64. Ustedes van a decir, ay, qué barbaridad, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Y seguramente a su grupo de chat le ha pasado eso, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esta expresión? Y ustedes deben ponerse la mano a la cabeza y decir, ay, no puede ser. Pero ocurre, pues no, ocurre. ¿Cuánto es el resultado? Es ofensivo, ¿no? La pregunta 43, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque primero efectuamos la multiplicación, pues, ¿no? Nosotros primero multiplicamos esto, ¿no? 5 por 8, 40, es decir, efectuamos, ¿por qué? Porque este tiene mayor prioridad que el más. O sea, primero evaluamos el por y después el más. Entonces el resultado de esto es 43. No lo digo porque estoy aburriendo, pero digo por el todo que lo estoy ofendiendo. No es la intención. Muy bien. Entonces, el problema principal, jóvenes, el problema principal de esta gramática, entonces, el problema principal de esta BNF es la prioridad, ¿no? Preferencia, si tienen, ¿qué más le dicen? Bueno, tiene su nombrecito más. Es la prioridad que existe entre los operadores. Entre los operadores. Ese es el problemita. Digamos, en el más bajo, jóvenes, están las sumas. Ya se lo llaman al gráfico técnico, ¿no? Le decía, en el nivel más bajo, digamos, esta es la prioridad, ¿no? En el nivel más bajo están las sumas. Claro, por las sumas, jóvenes, nosotros tenemos como el más y el menos. División, más y el menos. Entonces, cuando me digan una suma de entero, por ejemplo, no significa que todos son con el más. Y yo me recuerdo, en nuestro libro de Van Gogh, la aritmética, decía, calcule la siguiente suma. Déjeme, vamos a inventar. 3 más 10. Yo decía, suma, ¿qué hace este tipo? Suma. No, pero es que me ponía menos, ¿no? Menos 5, recuerdo que más menos 4, así, ¿no? Menos 5, ¿no? Así, ¿no? O sea, me ponía, ¿no? Me ponía eso, entonces yo, así yo decía, no. Entonces decía suma a la suma y a la resta, digamos, ¿no? Eso sería una suma de enteros, ¿sí? Una suma de enteros. Muy bien. En otro está la multiplicación. Recuerden que ¿por qué le dicen suma? Le dicen suma porque el menos también es una suma, ¿no? Ahora todos sabemos, no vamos a descubrirlo ahorita, todo lo conocemos. Aquí tenemos todo lo que conlleva esto, ¿no? Tenemos el por, la división entera si existe, y tenemos también el mod, ¿sí? Tenemos el mod. El mod a veces le da una pequeña prioridad, pero esto matemáticamente es así. Y por último tenemos la potencia, ¿no? Que algunos lenguajes lo abrevian con este que está acá, ¿sí? No es el sin complejo, por eso, ¿no? Entonces, qué sé yo, 2 al cubo sería así, ¿sí? 2 al cubo, ¿no? Esto sería, en la representación normal sería así, ¿sí?
2 al cubo. Bueno, en Java, en C, digamos, el simulfreo significa la operación SOR, ¿no? Operación bitwise. La operación bitwise. Bueno, la mayor de todas, bueno, si es que hablamos, es la agrupación, ¿no? Obviamente. No, estos son operadores. Claro, los paréntesis obviamente me dicen el orden, ¿no? Me dicen el orden. Entonces, la primera parte es observar, se hace al revés, se hace al revés. Entonces, la primera parte es la primera del mismo acá. Lo primero, diría acá, ¿no? Lo primero es observar una cosita, ¿no? En la suma, ¿vale? En una suma a sus operandos se le llaman sumandos, ¿verdad? Se llaman sumandos. Claro. Pero como está incluida la resta, esto lo dejo jóvenes, lo voy a tratar. Sinceramente no me deja trabajar con la basura. Pero como está incluida la resta, la resta, ¿no? La resta, o sea, el menos, ¿no? Está incluida la resta, se le llaman términos. O sea, a los elementos de una suma se le llaman términos, ¿no? Se le llaman términos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá 25 menos 80 más 50, ¿qué quiere decir? Más menos 50 menos 70, no sé. Entonces, cada uno de estos señores se llaman términos. Entonces, es más genérico decir términos a los elementos, a los operandos, ¿no? No se confunda, estos son los operadores, ¿no? Los operadores son estos que están, los operadores que usamos acá. Los operadores son operadores. ¿Cuáles son los operadores? Son el más y el menos, ¿no? Esos son los operadores que estamos utilizando. Imagínate. Ahora sí, una vez aclarado eso, podemos nosotros, ahora ver la primera parte de cómo desarrollar una gramática de expresión, ¿sí? Una gramática de expresión. Entonces, la primera parte es observarlo como si fuese una suma, disculpen la redundancia, ¿no? Una suma de términos, ¿no? Una suma de términos. Entonces, vamos a ver, hasta al revés de lo que está acá, ¿sí? Al revés de lo que está acá. Vamos a llegar hasta la multiplicación, ¿no? La suma, después multiplicación y después por. Vamos a hacerlo al revés. Entonces, ¿qué le iba a decir? Entonces, le decía, ¿no? Lo primero es observar a la expresión, ¿no? La expresión aritmética. Como una suma de términos. Para decir suma ya estoy diciendo que es de términos, pero no importa. Una suma de términos. A ver, profe, si me entiende. Vamos a ver. Lo hacemos. Entonces, por ejemplo, digamos, tenemos acá, no sé, 3 por 10 más menos, paréntesis abierto, 64
dividido 15 multiplicado por 10 más no sé, 4 dividido 6 por 5. Entonces, esta es una fórmula complejita, ¿no? Complejita. Entonces, yo digo, entonces, esta es la expresión. Entonces, verlo como término. Es decir, este entonces sería término 1, este otro sería el término 2, no sé por qué le puse un número, ¿no? Este sería el término 2 y este sería el término 3. ¿Sí? Entonces, yo observo, entonces la expresión yo la observaría así, como término 1 más término 2 menos término 3. ¿Sí? Término 1 más término 2 menos término 3. ¿Se está entendiendo, jóvenes? Es decir, lo veo como uno solo, ¿no? Como uno solo. Digo, este es el término 1, este es el término 2 y este es el término 3. Término 1, término 3. Entonces, en la expresión puede ser que sea un solo término también, ¿no? Puede ser que sea un solo término. O sea, también puede ser que sea así. Digamos, otra expresión, digamos, esta es mi expresión. Mi expresión, ¿no? Puede ser así, ¿no? 6 por 40 multiplicado por menos 10. Entonces, este para mí es un solo término. ¿No? Porque no tiene suma. No tiene suma. Entonces, esta sería la expresión. Digamos, ¿no? La expresión es todo esto. Y para mí yo lo observo como expresión igual un solo término. Un solo término. Entonces, este para mí sería un solo término. Un solo término. Lo vamos a llamar término. Entonces, un solo término. ¿No? Un solo término. Pero la expresión puede tener n términos o uno solo. No puede estar vacía, obviamente, ¿no? Puede tener al menos uno. Ok. Entonces, voy a darle vamos a hacer primero, entonces, fíjense que estoy hablando del símbolo inicial, ¿no? Como estamos comenzando ahí, entonces decimos expresión, decimos, puede ser así, expresión más término, fíjense que estoy dando recursión izquierda, o expresión menos término, puede ser con recursión. Perdón, voy a buscar un marcador, que me están haciendo pasar ridículo. Una caja de marcadores acá rápido. Aquí está, expresión más término, ahora sí, expresión menos término, o un solo término. Un solo término. Una de las preguntas que hacemos nosotros, profe, no entiendo cómo usted hace toda esa macana, pero no lo entiendo, digamos, aunque sea en teoría, sabemos que no va a poder correr, porque nuestro lenguaje no pueden trabajar con recursión izquierda. Claro, en este momento nosotros estamos escribiendo la BNF y no nos interesa cómo la programe, porque queremos resolver un problemita lógico primero, ¿no? Queremos especificar la BNF. Oiga, profe, no le entiendo. Ahorita van a ver cuál es la concepción, viene un árbol de análisis sintáctico, cuál es la concepción al ver la BNF de esta manera, ¿sí? Entonces, muy bien. Entonces, por ejemplo, miren, vamos a ver. Por ejemplo, recuerden, la BNF puede ser así de compleja, pero nosotros nos atraemos un poquito y lo miramos como término, ¿no? Como término. Entonces, si quiero, pongo otra, a ver. 3, que suma ¿a qué? A 5 menos 6 por 8. El abanico me está haciendo
si quieren menos. No te pasa nada, por favor, si tenían más. Es solamente para que vean que hay que evaluar esta presión primero antes de restar el 3, ¿no? Más, qué sé yo, menos 27 y menos 5 dividido 4 por 20. Muy bien. Entonces, como decía, ¿no? Para mí esta es T1, esto otro es T2, este otro es T3 y este otro es el término 4. ¿Sí? Entonces, la expresión yo la observo, la expresión, esta es la expresión. Esta es la expresión. Entonces, la expresión en realidad la observamos como ¿qué? Como T1 menos T2 más T3 menos T4. Término 1, término 2, término 3, término 4. Ahora, ¿cómo se comportaría la gramática? Supongamos que el término 1, término 2 sean toques, digamos. No, es decir, que no lo vamos a seguir en el árbol, ¿no? No lo vamos a seguir en el árbol. No lo vamos a seguir en el árbol. Eso me refiero porque no tenemos la producción térmica. Entonces, a ver. Entonces, en este caso, hagamos, a ver, como a la izquierda, se va a apoyar un poquito más a la izquierda el árbol. Entonces, estoy dando un campito acá. Expresiones. ¿Qué es lo que hace, profe? ¿Cómo sé que debo seguir la primera sección, segunda sección o tercera sección? Bueno, lo único que puedo decirle por el momento es que la primera sección, la última sección no la puedo seguir porque a eso se refiere cuando hay un solo término. ¿Sí? Cuando hay un solo término, entonces ahí tomaría la última sección. Ah, ya, profe. ¿Qué hace la producción izquierda? La producción, perdón, la recursión izquierda es agarrar lo máximo posible como lo que se está definiendo y lo que sobra, eso queda después de la recursión. Lo que nosotros llamamos como la parte que hacemos un iterador, ¿no? ¿Verdad? Solo por molestarlo, esto por molestarlo, más jóvenes, por ser uno está mirando la noticia de los policías y todo eso. ¿Cuál es el caso base? ¿Dónde es un solo término? En la producción expresión que ven arriba, ¿cuál es el caso base? Término. Término, claro que sí, la última, ¿no? Normalmente el caso base, jóvenes, se escribe al final, ¿sí? Si a alguien no se le pone al final es por molestar, ¿sí? El caso base, los lambda se escriben al final, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros estamos escribiendo la BNF, nosotros no nos vamos a poner zancadilla, pues nosotros mismos. Volvamos al tema, entonces. Esta expresión, aquí está, ¿no? Ella quiere tomar lo máximo posible, es decir, esta sería expresión menos término, ¿no? La BNF quiere verlo así. Expresión, o sea, en la parte recursiva tomar la mayor cantidad de código fuente, ¿no? En este caso, todo esto tomarlo como una expresión. Y lo que sobra es este de acá. Entonces voy a escoger, en este caso, la segunda sección. ¿Me vais a entender? No tanto. Entonces sería expresión menos término. Entonces, por este término he escogido para el comentario he escogido a T4. Muy bien. Siguiente. ¿Qué tomo como expresión? El árbol no se me ha cerrado todavía. Por favor, miren solamente T1, T2, T3 y T4. ¿Qué sección escojo? ¿Primera, segunda o tercera? Con lo que me queda. Lo perdí. ¿Se perdieron una? ¿Se entendió lo que hice la primera? Ahora, me dan esta expresión. Esta es la expresión que me queda. ¿Cuál de estas escojo? ¿Primera, segunda o tercera? Recuerden que la producción izquierda quiere abarcar lo máximo posible. Primera. ¿Vale? La primera, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Expresión más término, ¿no?
Por este término nos referimos a T3. ¿Lo ven? Recuerden que hay que leer las hojas de izquierda a derecha. Y ahora sí, ¿cuál nos queda ahora? Nos queda para esta, ¿no? Nos queda T1. Déjenme ver la materia acá, ministerio, por expresión. ¿Cuál escoge? ¿La primera o la segunda? ¿O tercera? La tercera no, porque es una sola. La segunda. La segunda, ¿no? Entonces sería expresión menos término. Claro, por este término nos referimos a E2. Y ahora, obviamente, aquí quedaría, ya escogería la última sección, ¿no? Que sería término. Y sería término, ¿no? Si leemos las hojas del árbol, observamos esta frase, ¿verdad? Las hojas del árbol, las hojas del árbol. Los comentarios, observemos T1 menos T2 más T3 menos T4. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? Sí, se entendió, ingeniero. Perfecto. Ahí tenemos. La segunda parte sería, ahora, ¿cómo ya vimos la expresión como un término? Pero ¿qué rayos hay en un término? Entonces, la segunda parte sería especificar qué es un término, ¿no? ¿Qué es un término? ¿No se están perdiendo? ¿Está bien? No vamos a meter en un término, ¿sí? Entonces, la segunda parte sería ahora, el segundo paso, anotar la producción térmica. Claro, recuerden, primero hicimos la suma, ahora vamos a hacer las multiplicaciones. Entonces, segundo paso, especificar la producción térmica, ¿no? La producción térmica. Un término es, no, por favor, no nos perdamos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, digamos, aquí tengo la expresión otra vez, profe, mucha vuelta, lo que me importa. Tenemos en C, si que no pasa nada. 2 por 5 menos 3 más 87 por 5 dividido 4, ¿ok? Menos 5, ¿no? Menos 5. No está entre paréntesis, no, eso no pasa nada. Entonces, aquí tenemos, observa un poquito, término 1. Término 1 está con paréntesis, miren, 2 por 5 menos 3. Muy bien. Término 2. Término 2 tenemos 87 por 5 dividido 4. Y término 3 tenemos menos 5. Solamente el comentario, menos número. Recuerden que el number no se le conoce sin signo. ¿Sí? Menos número, menos nada. ¿Sí? Así. Entonces tenemos eso más o menos para analizar. Entonces, ya esto es la expresión. Entonces, si observamos cómo son los términos. ¿Sí? ¿Cómo son los términos? Damos un pasito más en la escala que habíamos hecho antes. Damos un pasito más en la escala. Entonces, los términos, ¿no? Una de las cosas que recuerda un poquito en colegio, nos decía, ¿no? Factorizar. ¿Qué significa factorizar? ¿Se recuerdan? Claro, es descomponer una expresión, o si quiere, expresarla por factores. ¿Por qué? En una multiplicación, jóvenes, recuerden que también está explícito
está explícito la división, ¿no? En una multiplicación, jóvenes, en una multiplicación, a sus operandos se le llaman factores, ¿sí? Entonces, una multiplicación se le llaman factores. Entonces, lo anotamos aquí. A los operandos de una multiplicación se le llaman factores. Se llaman factores. Entonces, no sé, 45 por dividido z multiplicado por z más 1. Aquí acá no estoy escribiendo. Entonces, estos serían cada uno de estos elementos de la multiplicación. Recuerden que está también la división tomada como una multiplicación. Entonces, estos se llaman factores. Pero cada uno de estos elementitos le llamamos factores. Claro, si ya lo metemos dentro de los términos, ¿no? En los términos vamos a encontrar factores, solamente como una sola. Este más este menos este. O sea, nos metemos dentro, ahora dentro del término. Tenemos una expresión entre paréntesis, tenemos aquí una multiplicación de, recuerden que la división también la tomamos como multiplicación. Tenemos una multiplicación de números, identificadores, no sé lo que ustedes quieran. Y eso es lo que tenemos en los factores. Muy bien. Entonces, está bastante simple. Está bastante simple. Un factor es, entonces, pero un término ¿qué es? ¿Se perdieron un poquito? Recuerden que hicimos la producción expresión, ¿sí? Nos falta la producción factor. Siempre recursivo izquierda. ¿Cómo sería? Entonces, un factor es... ¿Qué rayos es un factor? Ingeniero, falta unos minutos. Ok, gracias. Gracias. Terminamos esto y terminamos la clase por razones de salud. Ya me pillaron. Factor sería, diríamos, ¿no? Perdón que estoy hablando en términos, ¿no? Ya, es que me tocaron aquí, ¿no? Así que ya me enojé así. Ahí está. Término por factor. Aquí sería el término. Lo mismo, ¿no? Término dividido factor. Si tenemos el mod, lo adecuamos también ahí. O un solo factor. Exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo que el otro, ¿no? O factor. Claro, lo único que los operandos, ¿qué tienen? Sí, los operandos, ¿qué tienen? Los operandos se llaman, los operandos en las expresiones, lo hemos visto, son términos. Ahora, ¿qué radio dentro de un término? Hay factores. O sea, una multiplicación. Recuerden que también la división está en la multiplicación. Y hacemos exactamente lo mismo. Si vos te llamás factor, entonces, si sos un factor, entonces sos parte de una multiplicación. ¿Sí? Por eso cuando dicen factorizar, sería expresarlo en factores, ¿no? Expresarlo como una multiplicación, ¿sí? A eso se refiere factorizar, o sea, expresar esta expresión como si fuese una multiplicación. Muy bien. ¿Quedó claro esto? ¿No tanto? De todas formas, la próxima clase, jóvenes, vamos a continuar, vamos a finalizar esto y hacer otras cositas más. Yo creo que ya vamos a poder pasar una clase normal, ¿no? Sin cortes, ¿no? Podemos irnos, por ejemplo, hasta la media hora más, podríamos haber pasado clase. ¿Alguna consultita antes de finalizar? ¿Ninguna? Bueno, eso es todo por hoy. Continuamos lamentablemente el próximo martes. Y esperemos que sea una clase normal, ¿no? Porque quiero completar esta partecita. Y bueno, nos falta
2 unidades más, ¿no? Para finalizar la materia, pero queremos hacerlas completas, ¿no? No porque el profesor está enfermo lo va a hacer a media, pues, no, ni idea. Ok, bueno, pasen muy buenas noches. Nos vemos el próximo martes. Tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.